Cuando alguien escribe algo, casi sin darse cuenta, puede dejar ver cuáles son sus sentimientos en ese momento, cuáles son las cosas que le preocupan, hasta incluso puede mostrar, sin darse cuenta, cuáles son las cosas que espera del futuro, cuál es su estado de ánimo en ese momento. Y esto nos puede pasar cuando escribimos algo medianamente largo, ya puede ser un correo electrónico, puede ser un mensaje por WhatsApp. Pero incluso también pasa cuando escribimos algo corto, ¿no? Uno muestra su estado de ánimo a veces en un mensaje corto de WhatsApp, ¿no? Uno, por ejemplo, puede mandar un mensaje de WhatsApp: te dejé la comida en el horno. Y es un mensaje que le puede llegar a la persona. Pero la misma persona puede decir lo mismo de una forma distinta, mostrando otras cosas. Te preparé milanesas, están en el horno, y le dejamos un corazoncito. Y ahí ya nos damos cuenta que ya es distinto, ¿no? El estado de ánimo de la persona ya nos podamos dar cuenta que hay un cariño, que se preparó la comida que el otro estaba esperando que le prepararan. Y eso, de alguna manera, deja mostrar algo, ¿no? Los dos mensajes dicen lo mismo, pero el segundo muestra un momento amoroso, un momento de cariño hacia la otra persona. Con los escritores de la Biblia muchas veces pasa de que podemos darnos cuenta cuál es el estado de ánimo del escritor que está escribiendo un libro de la Biblia en el momento que lo está escribiendo. La Biblia es inspirada por Dios. Dios le mostró a cada uno de los escritores de la Biblia lo que tenían que escribir. Pero a pesar de que la Biblia es inspirada por Dios, los escritores son distintos. Hay varios escritores. El autor es uno solo, que es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo inspiró a diferentes personas para escribir la Biblia. Y cada uno escribió con sus propias palabras, cada uno escribió con su estilo, cada uno escribió con sus costumbres, cada uno escribió con los sentimientos que tenía en ese momento, cada uno escribió en el estado de ánimo que estaba en ese momento. Por ejemplo, te podés dar cuenta cuál es el estado de ánimo del apóstol Pablo cuando escribe las cartas a los Corintios. Y ahí nos damos cuenta que lo escribió de una manera, por ejemplo, muy distinta a como le escribió a los filipenses. El estado de ánimo entre unas cartas y otras son muy distintas. La carta de Pablo a los filipenses habla mucho del estado de ánimo de Pablo. Por ejemplo, en capítulo 1, en el versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a uno cuando lee eso ya se despierta algo. ¿Qué le está pasando a este hombre? 2 versículos más abajo dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y ya vemos que el apóstol Pablo, evidentemente, cuando estaba escribiendo esta carta, se da cuenta que estaba llegando al final de su vida, o por lo menos ya se estaba planteando cómo iba a ser el final de su vida. Sin embargo, a pesar de que él se da cuenta que está llegando al final de su vida, en ningún momento lo vemos desesperación en su vida mientras está escribiendo. En ningún momento vemos una palabra de desánimo. Al contrario, si leemos la carta vamos a ver que Pablo los animaba a los filipenses e incluso habla mucho del tema del regocijo, de la alegría que tiene que tener el cristiano. Pablo estaba muy lejos del bajón, estaba muy lejos del desánimo, pero evidentemente se estaba dando cuenta que se estaba acercando el final de su vida. Y parecería como que toda la carta de los filipenses es una despedida del apóstol Pablo a los cristianos que vivían en la ciudad de Filipo. En esta despedida del apóstol Pablo, le agradece a los filipenses por sus oraciones, les agradece por sus ofrendas. Y es interesante que el apóstol Pablo no tiene muchas cosas que corregirle a los filipenses. De alguna manera no hay grandes problemas en esta iglesia. Solamente en el capítulo 4 le dice a dos personas, a Evodia y a Síntique, les dice: pónganse de acuerdo. Pero no hay problemas doctrinales en la iglesia de los filipenses. Tampoco hay problemas de conducta como había en la iglesia que estaba en Corinto.
Los filipenses eran cristianos que estaban creciendo en el camino del Señor. Y como no hay grandes cosas para corregir en la iglesia de los filipenses, Pablo les muestra el camino para seguir creciendo. Entonces los alienta y los invita a seguir creciendo en el camino del Señor. Pablo se ocupa en el crecimiento de las personas en su vida cristiana y se ocupa en que se esfuercen para seguir creciendo no solamente en sus vidas cristianas, sino también como pueblo de Dios. Y en esta carta de los Filipenses, donde muestra su estado de ánimo y muestra su despedida, Pablo le señala 3 cosas importantes para seguir creciendo. No solamente para seguir creciendo en sus vidas, sino para seguir creciendo como iglesia y ganando a otros para el Señor. Y en esta mañana me gustaría compartir estos 3 temas importantes que el apóstol Pablo comparte con la iglesia de los filipenses. Y Dios quiera que estas 3 cosas que Pablo le señala a la iglesia de los filipenses para seguir creciendo nos sirvan a nosotros, para seguir creciendo cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual y para seguir creciendo como iglesia. El primer tema que les enseña el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a vosotros a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Una de las cosas que le dice Pablo, dice: quiero oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Mi hermana, mi hermano, una meta que tenemos que tener los hijos de Dios para crecer en nuestra vida personal y para crecer como iglesia es estar firmes en un mismo espíritu en el Señor. Es importante la firmeza en la vida del Hijo de Dios para crecer. Algunas veces vemos a personas que empiezan en el camino del Señor, aceptan a Cristo como su Salvador, empiezan a crecer en el camino del Señor. Algunos llegan hasta bautizarse, pero después que se bautizaron y después que dieron algunos pasos de crecimiento, vemos como que esa persona se empieza a enfriar espiritualmente y se empieza a alejar de la iglesia. Y se aleja de la iglesia y se aleja de Dios. Y va volviendo otra vez a la vida que tenía anteriormente. Y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Por qué dejó el camino del Señor? Y empezamos a darnos cuenta que había falta de firmeza espiritual en la vida de esa persona. Faltaba crecimiento espiritual. Faltaba algo sólido que lo afirmara en el camino del Señor. Es como enseñó Jesús en la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Dice que salió y empezó a sembrar y las semillas fueron cayendo en diferentes lugares. Y algunas semillas cayeron entre pedregales. Habían piedras, quizás piedras no muy grandes, quizás había un poquito de tierra entre las piedras. Y dice que la semilla que cayó en pedregales germinó y empezó a crecer. Y hay un poquito de tierra allí entre las piedras y la semilla empezó a tener un poquito de crecimiento. Pero no pudo echar raíces, porque entre las piedras no se puede echar raíces. Y no tuvo firmeza, no se pudo nutrir, no se pudo alimentar bien. Y cuando no hay firmeza, vienen los vientos, vienen las aflicciones, vienen las tentaciones, vienen los momentos complicados y la vida espiritual de esa persona está como en el aire. Por eso Pablo dice: quiero tener noticias de que ustedes están firmes en un mismo espíritu, que no los mueva ninguna tentación, que no los mueva ninguna prueba, que ninguna de las situaciones que viven en la vida los haga tropezar o los haga caerse o los haga deprimirse. Mi hermana, mi hermano,
tenemos que esforzarnos para mantenernos firmes en el Señor. Uno de tus propósitos en tu vida espiritual es estar firme en el Señor. Uno de tus propósitos es ser fuerte espiritualmente. Pablo, después de decirle que se mantengan firmes en un mismo espíritu, les muestra dos cosas que son necesarias para los cristianos para mantenernos firmes. La primera cosa que le muestra el apóstol Pablo para mantenerse firme es combatir unánimes por la fe del Evangelio. Mi hermana, mi hermano, cuando vos te acostumbrás a combatir por la fe, es necesario que tengas firmeza y va a venir la firmeza en tu vida espiritual. Si un cristiano está firme, dedica tiempo a combatir por la fe. Ahora, ¿qué es combatir por la fe? ¿Qué es combatir? Luchar, ¿no? Combatir es pelear. Combatir es enfrentarse de alguna manera al enemigo. Combatir implica una lucha, implica un esfuerzo. Vos y yo tenemos que esforzarnos para que la palabra de Dios llegue a muchas personas. Y vos y yo tenemos que combatir por la fe. Ahora, ¿cómo combatimos los cristianos por la fe? ¿Cómo combatimos? Orando. ¿Qué más? Ayunando. ¿Qué más? Con el ejemplo. Invitando a otros a la casa del Señor. Testificando. Pasando los mensajes grabados a nuestros contactos que no conocen a Cristo. ¿Cuántas formas tenemos de combatir hoy por hoy los cristianos? Y yo lo que te quiero preguntar en esta mañana, lo primero que te quiero preguntar es, ¿estás combatiendo? Porque una de las cosas que muestra tu firmeza espiritual es si estás combatiendo o no. Si estás quieto sin hacer nada para el Señor, va a ser difícil que tengas fortaleza en Él, que estés firme en Él. Una de las cosas que te ayuda a estar firme es combatir. ¿Cuánto tiempo estás orando por personas inconversas? No lo estoy preguntando como forma de acusación. Solamente para que nos preguntemos nosotros. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a orar por inconversos? ¿A cuántos les testificamos este último mes? ¿A cuántos invitamos a la iglesia este último año? ¿A cuántos le mostramos el amor de Cristo con una palabra de aliento? ¿O le mostramos a través de alguna acción el amor de Dios? El apóstol Pablo me dice a mí y te dice a vos que para estar firme tenemos que estar combatiendo. Es necesario estar combatiendo por la fe. Y cuanto más combatemos por la fe, más firmes vamos a estar en el Señor. Lo otro que dice el apóstol Pablo que va a ayudar a estar firme en un mismo espíritu está en el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Hay personas que se oponen cuando nosotros somos cristianos. ¿Hay o no hay personas que se oponen? Siempre hay personas que se oponen. Los cristianos tenemos oposición en diferentes lugares, a veces en nuestros propios hogares tenemos la oposición. Y a veces nos dejamos intimidar por los que no son cristianos. Pero cuanto menos intimidados estemos, más firmes estamos en el Señor. ¿Qué quiere decir intimidado? Con miedo. Intimidado es estar con miedo, es estar acobardado, es estar asustado, ¿no? Bueno, nunca te sientas intimidado por hablar de Cristo a otra persona. Nunca tengas miedo de hablar del Señor. ¿De dónde viene el miedo a testificar? ¿De dónde viene el miedo a testificar? No viene de Dios, evidentemente que no viene de Dios. Viene de nuestro enemigo, ¿no? No es necesario que te diga de dónde viene el miedo a testificar. Yo sé que a veces cuesta soportar las burlas, otras veces quizás hasta hay cierta oposición. A veces perdemos algunos privilegios en los lugares donde estamos
por decir que somos cristianos. A veces nos cuesta alguna cosa decir que soy cristiano. A veces, como dije, la oposición la tenemos dentro de nuestra propia casa. Mi padre no es cristiano, mi madre no es cristiana. No me impiden que vaya a la iglesia, pero no les gusta que lo haga. Mi esposo, mi esposa no es cristiano. No me impide que vaya a la iglesia, pero quizás cuando vuelvo a mi casa me pone mala cara. A veces no es que nos impidan, pero no les gusta que vayamos a la iglesia. Bueno, mi hermana, mi hermano, no te sientas intimidado. Yo te aliento en el Señor a que lo sigas haciendo y no te sientas intimidado. La firmeza se demuestra también manteniéndote firme ante la oposición. Y muchas veces vimos cómo con la paciencia, con nuestra paciencia, soportando quizás burlas, soportando quizás algunas cosas, hemos terminado ganando a nuestro esposo para el Señor, hemos terminado ganando a nuestra esposa para el Señor, hemos terminado ganando a nuestros hijos o a nuestros padres para el Señor. Yo siempre doy gracias a Dios por haber nacido en una familia cristiana, por haber tenido padres cristianos. Los que nacimos en familias cristianas, los que tenemos familias cristianas hoy, tenemos que dar gracias a Dios y tenemos que orar por aquellos que tienen familias en los cuales hay integrantes que todavía no son hijos de Dios. Pablo en esta carta de despedida les dice, quiero oír que están firmes en un mismo espíritu. Mi hermana, mi hermano, para seguir creciendo lo primero es estar firmes en el Señor. Y una forma de estar firmes en el Señor es combatir y no intimidarse ante la oposición. El segundo consejo que le da el apóstol Pablo a los filipenses está en el capítulo 2. En el versículo 2 le dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. El segundo consejo para seguir creciendo del apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Filipos es que estén, ¿cómo? Unánimes. Estén unánimes. Unánimes no quiere decir que todos vamos a ser iguales. De hecho, todos somos distintos. Y yo doy gracias a Dios que ustedes no son iguales a mí. Me costaría mucho tener que ver esta cara ahí. Ni siquiera, unánime no quiere decir ni siquiera que pensemos todo lo mismo, ni que opinemos todo lo mismo de las mismas cosas. Unánimes significa que seamos como un cuerpo, que la iglesia sea un cuerpo, que hagamos todos juntos y unidos. Yo puedo opinar una cosa, otro puede opinar algo distinto, pero una vez que decidimos algo, que todos apoyemos y que todos apuntemos a lo mismo, que realmente seamos un cuerpo. Otras traducciones en lugar de unánimes dice pónganse de acuerdo en lo que piensan. Aparentemente no había muchos problemas dentro de la iglesia de los filipenses. Como les dije, solo en el capítulo 4 se señala ahí una diferencia entre dos personas, alguna discrepancia que tenían entre ellas. Pero los grupos humanos siempre estamos expuestos a desacuerdos. Es normal cuando hay un grupo humano que hayan desacuerdos dentro del grupo. Por eso hay que tener mucho cuidado, los cristianos tenemos que tener mucho cuidado para ser unánimes. Y el ser unánime demanda un esfuerzo de cada uno de nosotros. Para ser unánimes, para ser un cuerpo, nosotros nos tenemos que esforzar. Y Pablo da 5 consejos en estos versículos. 5 cosas en las que nos tenemos que esforzar para ser unánimes, para ser un cuerpo. Lo primero que dice es, nada hagáis
por contienda. En la iglesia, en el servicio del Señor, no puede haber rivalidad, no puede haber enojo con otra persona. La iglesia no es un lugar para contiendas, no es un lugar para rivalidades con los demás. Nuestro enemigo, mi enemigo no es mi hermano, mi hermana, mi enemigo es Satanás. ¿Se entiende? Dios quiera que podamos entenderlo esto siempre. El hablar de la palabra de Dios no puede ser una instancia de contiendas o rivalidades. El tener un punto de vista distinto sobre algún tema no puede dar lugar a desacuerdos. No hay ningún lugar para el desacuerdo dentro del servicio a Dios. El segundo consejo para ser unánimes es que no hagamos nada por vanagloria. Nada hagáis por vanagloria. Es necesario que no exista la vanagloria en lo que hacemos. Este es otro de los peligros que tenemos cuando tomamos lugares públicos dentro de la iglesia, cuando nos paramos acá a predicar. Es un peligro que tengo yo y que tenemos cada uno de los que tomamos un lugar público dentro de la iglesia. El peligro de la vanagloria, el peligro de la soberbia, el peligro de la altivez. Es un peligro que existe siempre en la vida del cristiano cuando servimos a Dios. A veces este peligro va generando cosas malas dentro de nosotros, a tal punto que a veces pensamos que la obra de Dios es nuestra y hasta le robamos estas cosas a Dios. Hace unos años atrás, en una conferencia, un pastor contaba que había una hermana que estaba con una enfermedad grave y la hermana iba a empezar un proceso para sanarse de la enfermedad, pero pidió al pastor que lo fuera a visitar y que fuera a orar por ella. Y el pastor fue a la casa de la hermana y oró por su salud. A los 4 o 5 meses, la hermana volvió a la iglesia después del proceso medicinal en el que había entrado y había regresado a la iglesia totalmente recuperada. Se había terminado aquella enfermedad grave en su vida. Entonces, en medio del culto levantó la mano y dijo: quiero agradecer públicamente al pastor porque estuvo en mi casa orando por mí. Y dice que el pastor le preguntó: hermana, cuando a usted lo operaron y la operación salió bien, ¿usted le agradeció al médico o le agradeció al bisturí? Y la hermana dice: le agradecí al médico. Y el pastor le dijo: bueno, en este caso yo soy el bisturí. El que hizo la obra es el Señor. Yo simplemente fui un instrumento. Usted no tiene nada que agradecerle ni a mí ni a nadie. Usted tiene que agradecerle al Señor. Dios quiera que podamos entender esto en cada una de las cosas que hacemos, porque lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. ¿Y la obra de quién es? Es del Señor. Entonces no puede haber nunca, dentro del servicio a Dios, no hay lugar nunca para la vanagloria. Para estar unánime no tiene que haber en la obra de Dios nada que exalte a ninguna persona, sino solamente al Señor. La gloria y la honra siempre y permanentemente tiene que ser para el Señor. La tercera cosa que dice el apóstol Pablo que es necesaria para estar unánimes es la humildad. Y a veces es difícil hablar de la humildad. Un amigo mío siempre decía: a mí me cuesta mucho ser humilde porque yo soy muy superior a todos ustedes. Y en parte tenía razón. Lo que no quería decir que no tenía que ser humilde. El apóstol Pedro nos enseña a vivir con humildad. Y en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, dice: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Dice: revestíos de humildad. ¿Qué significa revestir? ¿Qué significa revestir? Cubrir algo, ¿no?
De repente podemos revestir las paredes de este lugar con una tela y podemos cambiarle el aspecto al lugar, ¿no? Revertir es, de alguna manera, cubrir algo con algún elemento. Y la Biblia dice que tenemos que revestirnos de humildad. Ahora uno lo lee así y dice, tenemos que disfrazarnos de humildad. Pero yo estoy atrás. Y lo que se ve es la humildad, pero yo estoy atrás y no sé si soy tan humilde. Mi hermana, mi hermano, es que la humildad se muestra con el comportamiento. Y cuando una y otra vez nos revestimos de humildad, nuestro comportamiento natural va a tender a la humildad. Y así vamos a aprender la humildad. Hacer las cosas con humildad es hablar con humildad. Cada acción que hacemos, hacerla con humildad. Y tratar que el otro también vea esa humildad. Aunque nos cueste, con la práctica vamos a conseguir la humildad. La cuarta cosa que dice el apóstol Pablo, que ayuda a estar unánimes, es estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es lo más difícil de todo lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cómo hago para estimar a los demás siempre como superiores a mí mismo? ¿Cómo hacer para estimar al otro siempre como superior a uno mismo? La tendencia que tenemos todos es pensar de que, bueno, yo me esforcé para hacer esto y lo hago bien, y al otro no le sale tan bien como a mí. Entonces, ¿por qué tengo que pensar que el otro, por qué tengo que estimar al otro como superior a mí mismo? Aparte, yo conozco a Juliana, sé los pecados que hubieron en su vida. Perdón, Juliana. ¿Cómo voy a estimarla como superior a mí mismo si conozco hasta los pecados que hay en su vida? Porque tuvo pecados públicos. Bueno, ya estamos subiendo mucho, ¿no? Para los que no conocen a Juliana y están viendo esta grabación, es una excelente persona y una excelente hija de Dios, por las dudas. Pero es la que está más cerca. A veces nos cuesta estimar a los demás como superior a uno mismo. Pero acá el apóstol Pablo dice que para mantenernos unánimes, una de las cosas que tenemos que hacer es estimar a los demás como superiores a uno mismo. Por supuesto, delante del Señor no hay ninguno que sea superior al otro. Pero estimar a mi hermano superior a mí mismo me va a ayudar a la humildad. Y por supuesto, va a fortalecer mi unión con mi hermano y con mi hermana. Mi hermano, mi hermana, no es fácil, pero hay que hacerlo. Y es lo que el Señor nos manda en su palabra. Esto lo escribió Pablo, pero lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. O sea que es Dios mismo el que nos está diciendo esto. Finalmente, la última cosa que dice el apóstol Pablo que es necesaria para mantenernos unánimes está en el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después agrega en el versículo 5, 6 y 7, nos explica por qué tenemos que no mirar por lo de uno mismo, sino también por lo de los otros. Porque este fue el sentir que hubo en Cristo. Por eso nos dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros, como hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Lo que hizo Jesús fue renunciar. Renunció a lo que le correspondía. Renunció al derecho de ser Dios
por salvarnos. Es Dios y dejó su trono, renunció a su trono de gloria para venir a la tierra, para ser un ser humano como cualquiera de nosotros, y lo hizo por salvarnos a nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Jesús decía, yo no voy a hacer esto por la humanidad? Yo tengo mi trono, yo tengo mi lugar de gloria. Yo no voy a despojarme de mi gloria para ser como un ser humano y encima que me escupan, que me peguen, que me humillen, que me claven en una cruz. ¿Qué sentido tiene? Yo soy Dios. Bueno, mi hermana, mi hermano, Dios, Cristo, dio el ejemplo de renunciar a sus derechos por el bien de quién. Por el bien mío y por el bien mío de cada uno de nosotros. A veces es necesario ceder mis derechos, tomar el ejemplo de Cristo, ceder mis derechos por el bien de todos. Y eso a la larga, cuando vos cedes tus derechos por el bien de todos, Dios no se olvida de eso. Y Dios recompensa eso. Con respecto a este tema hay un versículo que me llena de paz y me llena de alegría. Cuando nosotros estamos dispuestos a dejar nuestros derechos por el bien de los demás o por el bien de todos, Dios los ve. Cuando nosotros hacemos esto por amor, Dios lo ve. Por eso en Hebreos capítulo 5, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios nunca se olvida de bendecirte cuando vos cediste tus derechos por bendecir a los demás. ¿Se entiende? Dios nunca se olvida de lo que vos hacés para ser unánimes en la iglesia, para ser unánimes con su pueblo. El tercer punto para estar firmes, para seguir creciendo, el primero era estar firmes en un mismo espíritu, el segundo unánimes, el tercero está en el versículo 12 del capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, es bueno que nos ocupemos de nuestra economía. Es un buen testimonio tener la economía prolija, no tener deudas, no derrochar. Ocúpense de su salud. Usted es templo del Espíritu Santo, tiene que cuidar su salud. Es bueno no tener vicios, es bueno cuidar la salud, es bueno cuidar el cuerpo que Dios nos dio. Ocúpese de su familia, porque son los seres más cercanos que Dios le dio. La familia es un regalo para Dios, es un regalo de Dios. Ocúpese de su familia. Ocúpese del descanso, porque si usted no descansa bien, va a perder muchas cosas en su vida. Pero a veces nos olvidamos de ocuparnos de nuestra salvación. Y como dice el apóstol Pablo, con temor y temblor. Mi hermana, mi hermano, es lo más importante que tenemos que cuidar. Miren, nuestra salvación es por fe. Nuestra salvación es por fe. Pero una vez que somos salvos, después que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestra vida tiene que generar frutos. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Nuestra vida tiene que generar frutos. Nada podemos hacer por nuestra salvación, porque todo lo que había que hacer por nuestra salvación lo hizo Cristo en la cruz. Pero luego que somos salvos, nuestro testimonio debe mostrar la salvación que hay en nosotros. Por eso el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo. Mi hermana, mi hermano, para seguir creciendo tenemos que cuidar nuestro testimonio. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Sean irreprensibles. Que no haya nada que se les tenga que reprender. Que nadie lo señale con el dedo, que la gente del mundo no lo señale con el dedo. Este es cristiano, pero... Este se dice cristiano, pero... Dice en el final del versículo 15 que tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Mi hermana, mi hermano, Dios nos puso en este mundo, Dios te puso en tu barrio, Dios te puso en tu lugar de trabajo, Dios te puso en tu familia para que resplandezcas, para que seas una luminaria en el lugar donde estás. La responsabilidad de ser una luminaria, la responsabilidad de tu testimonio, la responsabilidad de cuidar tu salvación con temor y temblor, te va a ayudar a crecer, a seguir creciendo en el camino del Señor. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hermanos, somos embajadores de Cristo. Guardemos nuestro testimonio. Es muy importante para los que todavía no conocen a Cristo ver a un hijo de Dios en vos, ver en tu conducta a un hijo de Dios, ver en tu forma de hablar a un hijo de Dios, ver en tu forma de moverte en el mundo a un hijo de Dios, porque eso es lo que le va a llamar la atención y a eso es a lo que va a acudir el día que tenga una dificultad. ¿Cuántas personas nos conocen durante años y los invitamos durante años a la iglesia y les hablamos de Cristo y les testificamos y nunca aceptan una invitación, nunca nos escuchan? Pero el día que tienen un problema grave, ¿a quién acuden? Vienen y nos preguntan y nos dicen, ¿y cuántas personas han conocido a Cristo también de esta manera? Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, cuidemos nuestro testimonio. Pablo entonces, a modo de despedida, no tenía muchas cosas para corregirle a la iglesia de los filipenses y le da 3 consejos. Estar firmes en un mismo espíritu. Sean combatientes por la fe. No se intimiden. Para estar firmes, estén siempre combatiendo por la fe. Cada día busca una persona para testificarle, una persona para hablarle de Cristo. Orá por las personas que aún no conocen a Cristo. Orá por el que le vas a testificar. Aprovechá cada una de las oportunidades. Y no te intimides nunca. El que te quiere intimidar es el enemigo. El segundo consejo entonces es estar unánimes. No hagas nada por contienda. No hagas nada por vanagloria. Siempre la gloria del hombre es vana, porque no sirve para nada. La única gloria que sirve es la gloria que le damos a Dios. Estimen a los demás como superiores a sí mismos y aprendan a renunciar a sus derechos como lo hizo Cristo al dejar su trono. Y finalmente, cuiden su salvación, ocúpense de la salvación, ocúpense de generar frutos que la gente del mundo pueda ver y que puedan ver en ustedes a un verdadero Hijo de Dios, al que puedan acudir cuando tengan una gran necesidad.